Bendiciones, les habla el pastor Ardenson Salazar del Centro Cristiano Casa de Alabanza por la Mar, Isla de Margarita, Venezuela. Es un privilegio poder contactarnos con ustedes a través de estos medios y siguiendo pues la serie titulada que hemos venido estudiando, La provisión amorosa de Dios, hemos visto cómo Dios es un Dios que provee fe, un Dios que provee seguridad, un Dios que provee fuerza y un Dios que provee salud. Hoy el tema que vamos a compartir es aquel Dios que provee alimento y vestido. Y vamos a ir a buscar nuestras Biblias en Mateo 6, capítulo 31 en adelante. Y dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esto es importante. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra y nos da una prohibición. Sí, nos muestra una prohibición. ¿Qué nos prohíbe el Señor? Pues nos prohíbe que no nos afanemos, que no estemos afanados por las necesidades del día a día, sino más bien nos da una oportunidad de saber que nosotros, buscando el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Cuando Jesucristo, y por medio de Jesucristo y a través de la dirección, del consuelo, del Espíritu Santo que se nos fue dado, otorgado para que morase en nuestros corazones. Y es de saber y de tener por sentado que el afán del mundo está presente. Sí, está presente en tu vida y está presente también en la mía. Pero dice la palabra que Jesucristo hace 2000 años atrás habló de este afán. Dijo y habló a los discípulos, a los fariseos y a los escribas de este afán. Hoy nos lo recuerda a cada uno de nosotros. No afanéis por el alimento, por la bebida o por el vestido. No nos afanemos. La palabra afanar significa preocuparse, preocuparse ansiosamente, desesperadamente, angustiosamente. Cuando nosotros nos desesperamos, desesperadamente pasa algo en nuestros pensamientos, nos dividimos. Somos divididos a través de la ansiedad de esas necesidades del día a día. Y es lo que nosotros no debemos constatar. Porque nuestros pensamientos a través de estas necesidades, donde implica el preocuparnos ansiosamente, divide completamente esos pensamientos. Ahora, ¿por qué dividen los pensamientos? ¿Por qué se dividen los pensamientos? Pues hemos escuchado y hemos dicho, hemos pensado y hemos dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? Sí, hemos dicho varias veces eso. Y hemos dicho que Dios es el que nos sustenta en medio de nuestras necesidades. Y esas son promesas divinas del Dios Altísimo que están enmarcadas en la palabra, en su palabra. Son promesas que fueron dadas para cada uno de nosotros como hijo de Dios. Son promesas que está implícito en la fe que fue depositado en nuestros corazones. Pero trayendo en cuenta de que cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando vienen las olas y inundan nuestra barca, cuando vemos montañas que son cuesta arriba, es allí donde nos inunda la duda, donde viene la incredulidad, donde claudicamos en dos pensamientos, donde se nos olvida esas promesas que Dios nos ha dado, esas promesas divinas en las cuales nos pertenecen a nosotros como hijos de Dios. Y es de saberse, sí, es de saberse que el Señor anhela que cada uno de nosotros pueda confiar en esas palabras, en esas promesas. Porque déjenme decirle, en estos tiempos que estamos viviendo, que hemos vivido y que todavía estamos viviendo a causa de la pandemia, donde el mundo ha convulsionado, donde el mundo ha colapsado, Jesucristo lo dijo, Jesucristo lo manifestó. Confíen.
No piensen en estas cosas, no piensen en el alimento y en el vestido como una preocupación incesante, como una preocupación que nos lleva a una ansiedad que nos desequilibra en todos nuestros caminos. Él lo dijo hace 2000 años. ¿Será que el afán de aquel tiempo es el mismo afán que ahora? No lo sé, pero es un afán. Y créanlo, hay mucha gente desesperada, angustiada por todo esto. Déjenme decirles que cuando empezó la pandemia, muchas personas llamaban, nosotros, mi esposa y mi persona, nos comunicábamos con las familias y ellos nos decían y hablaban sobre esto, porque esto es una cuestión inevitable cuando todo colapsa, cuando lo social, lo político, lo económico colapsa en el mundo. Y ellos nos decían, pastor, pero es que no tengo que comer, no tengo que beber y no tengo que vestirme. Ahora fue aquí donde nosotros aplicamos lo que el Señor nos mostró. Habían pasado ya iban para 4 meses en la pandemia cuando estábamos recluidos en nuestro hogar. Y un momento quiso venir a mi corazón esa preocupación angustiosa de que me iba sacando de mis pensamientos. Pero el Señor me dio una palabra donde Él dice, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te sustenta, el que te provee con la diestra de mi justicia. Y esa palabra la enmarqué en mi corazón, la enmarqué en mi esposa y en mi familia. Y esa fue la palabra que Dios me dio para aquellas familias los cuales hablaban de esto. Yo no voy a decirles a ustedes y le voy a hablar de la palabra con respecto a lo que no vivo, porque fue mi testimonio en ese tiempo. Inclusive, yo podía recibir esa palabra de parte de Dios para ministrarla a aquellas personas que la necesitaban, porque para eso nosotros estamos como hijos de Dios. Inclusive me acordaba cuando los cuervos llevaban la provisión a Elías a la cueva. Y yo me sonreía dentro de mí porque decía, Señor, esto ha sucedido, porque es Él el que propone la provisión del alimento, de la bebida y del vestido. Y estoy convencido plenamente que sus promesas son realidad. Sus promesas son realidad. Ahora, déjenme decirle algo y seguro van a decir, pero pastor, ¿y cómo podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar el afán? Sí, el afán lo podemos evitar. Las preocupaciones angustiosas la podemos evitar, pero solamente proponiendo a Dios delante de nosotros, proponiendo el reino de Dios y su justicia para que sean añadidos toda esa provisión en medio de las necesidades que tú y yo vivimos. Porque todos nosotros vivimos pasamos esas circunstancias, no estamos exentos de ellos. Tú la vives como yo también la vivo. Pero ahora, ¿cuál es la actitud? ¿Cómo afrontamos esas necesidades? ¿Cómo está nuestro espíritu, nuestra alma, para poder recibir el embate del enemigo con respecto a esas necesidades? Porque es allí donde nosotros tenemos que estar firmes delante de la presencia de Dios. Porque esas preocupaciones son dadas para cada uno de nosotros, sí, y las experimentamos cada uno de nosotros, pero es tu actitud conforme a ellas, es la fe que se aplique a ellas, es el creer, el cómo confiamos en Dios, en sus promesas dadas a cada uno de nosotros a través de la Biblia. Ahora debemos pensar algo importante. Si el Señor nos está diciendo en estos momentos, así como se lo dijo a los fariseos, a los escribas, a sus discípulos en aquel tiempo, porque los fariseos y los escribas tenían una religiosidad en su manera de comer, en su manera de vestir, en su manera de beber. Igualmente tenían un afán por ello, pero Jesucristo le dijo, eso no es lo que mueve el corazón de Dios. No es el alimento, no es el vestido, es un corazón humilde, contrito y humillado delante de su presencia. Y eso también Jesucristo nos lo muestra hoy a cada uno de nosotros, que no son las preocupaciones excesivas,
y que en nuestra fuerza podamos hacer algo contra ellas, sino es Dios quien va a proveer la salida necesaria para poder sustentar esas necesidades conforme a su voluntad y a su propósito eterno. Ahora podemos darnos cuenta de algo, que no solamente son las necesidades en el alimento, en el vestido, en el beber, lo que hoy nosotros estamos viviendo, sino también hay necesidades en el matrimonio, también hay necesidades con los esposos, las esposas, los hijos. Hay necesidades en nuestros trabajos, hay necesidades en nuestros negocios. Hay diferentes situaciones que nos mueven y nos van a llevar a un momento de sentarnos y decirnos qué estamos haciendo o cómo lo vamos a hacer. Pero es allí donde cada uno de nosotros como cristianos, como aquellos que hoy están escuchando por primera vez este mensaje, deben tener en cuenta. No es en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios que obtendremos la victoria. No es en nuestro conocimiento, en nuestra filosofía, sino es en el conocimiento de Dios a través de su inteligencia y sabiduría espiritual que podemos lograr una victoria en nuestras vidas. Amén. Espero que digas amén, porque el amén confirma la palabra de Dios. Ahora, un punto que aclara el Señor. El Señor aclara un punto importante en esa porción de la palabra. Él dice que no nos debemos preocupar, que estos pensamientos que dividen la mente, el corazón del hombre, son para aquellos incrédulos. Son para aquellos incrédulos. Sé que hoy no le estoy hablando a incrédulos. Sé que el Espíritu Santo no me está utilizando para hablarle a incrédulos, sino a personas que creen y confían que la situación que tú estás pasando, que tú estás cruzando, que estás experimentando hoy en este día, el Señor está a cuenta de ello. Sí, el Señor dijo, todos estos pensamientos son de aquellos que son incrédulos, de aquellos que no creen, de aquellos que no confían en la plenitud de la gloria del Padre Celestial, a través de sus promesas dadas en la Biblia. Y es tremendo saber, pues, que el Señor anhela un corazón dispuesto a ser tratado, dispuesto a ser pulverizado para cambiar esas actitudes, de poder ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Que esas necesidades están presentes, sí, pero que Él, en nuestro corazón, de adentro hacia afuera, nos dará las fuerzas para combatir el embate de esas situaciones. Ahora, debemos evaluar cada una de esas situaciones, esas necesidades que nosotros vivimos. Debemos evaluarlas, debemos hacer una lista de ellas y debemos también saber y discernir si nos hemos sentado, si hemos ido delante de su trono celestial, delante de los pies de Cristo, a llevar estas necesidades. Porque si has sido tú en tus propias fuerzas, si has querido solucionarlo a tus propias fuerzas, esto te va a traer cansancio, desesperación y una preocupación excesiva de esa situación que tú estás viviendo. Por eso dice la palabra, todos aquellos que están trabajados, todos aquellos que están cargados, vengan a mí que yo los haré descansar. Es el Señor quien manifiesta esta promesa, porque son sus promesas las que nos mantienen firmes y constantes en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Ahora, como lo dice Mateo 21-22, ¿cómo podemos venir delante del trono de la gracia y delante de los pies de Cristo a traer esas necesidades? Porque si Él las conoce, ¿para qué decírselos? ¿Para qué otra vez exponérselas? Pero es necesario. Él las conoce, porque así dice la Biblia. Él conoce nuestras necesidades. Él conoce por dónde tú estás pasando en este preciso momento y qué estás viviendo. Pero es bueno saber que como hijos de Dios, como aquel hijo que llega a su padre y tiene confianza, puede venir a expresarle lo que está en nuestros corazones. Y esto es a través de la oración. Esto es a través de la oración. Y como lo dice Mateo 21-22, todo lo que pidamos al Padre Celestial en oración, Él nos los concederá conforme a su voluntad.
Y esta es la vía principal, la oración, para que estas necesidades sean expuestas al corazón de Dios. Y aquí está la clave, mis hermanos. Un corazón que está firme, que cree, que confía en las promesas del Dios Altísimo, siempre será un corazón en victoria, siempre será un hombre de Dios en victoria. Será un cristiano que levantará su mano y dirá: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, es verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ello, nosotros debemos saber algo importante, que la oración va de la mano con la fidelidad y la bondad de Dios. La oración va de la mano con la fidelidad y la bondad de Dios, porque a través de la oración somos llevados a una atmósfera de fe sobrenatural, por lo cual aquellos que carecen de esa fe, aquellos que son incrédulos, aquellos que dudan, no podrán ver la manifestación de la mano de Dios en sus vidas. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso le dijo Jesucristo: no piensen como aquellos incrédulos, no piensen como aquellos que dicen que no se puede. Jesucristo lo manifiesta a través de sus promesas. Y es de saberse algo que Jesucristo nos expone, un principio o unos principios que son claves en nuestras vidas, es creer y confiar. Son los principios que nos animan como hijos de Dios a seguir adelante. Son los principios que deben estar enmarcados en nuestras vidas como cristianos a través de la fe. Saber y conocer que Él sabe nuestras necesidades y que Él nos va a dar lo que a nosotros nos conviene. Que Él conoce nuestras necesidades, pero nos va a dar conforme a lo que nos conviene, no a lo que nosotros queremos, sino a lo que nos conviene. Porque hay cosas que queremos, pero el Señor no nos las da porque no nos conviene. Y que es difícil entender y saber por qué nos sucede, pues solo en la voluntad del Padre lo podemos entender. Solo conociendo su voluntad lo podemos entender. Se nos hará revelado a través del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Pero existe una realidad inminente en la vida del hombre. Existe una realidad que está presente, como les dije, en tu vida y en la mía. Muchos de nosotros, cuando decimos: sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo es, Dios es mi sustento, pero cuando todo se sale de control, cuando no controlamos no tenemos el control de esas necesidades y se nos vuelve un gigante, allí se nos pierde todas esas promesas. Y es allí donde nosotros vemos cómo Jesucristo, a través de su palabra, nos los muestra. Hay un pasaje en Juan capítulo 6 del 1 al 40, cuando estén con más tranquilidad lo pueden leer y sacar y extraer las perlas que esto nos tiene. Y dice que Jesucristo se encontraba en el mar de Galilea. Él estaba predicando, Él estaba enseñando, Él estaba mostrando señales y prodigios. Él estaba mostrando el reino de Dios y su justicia a aquellos que se acercaban. Y había una multitud. Y se les hizo tarde. Y uno de los discípulos le dijo: Señor, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a darle a estas personas? Y Jesucristo le dijo: siéntenla, que la provisión vendrá. Había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. El Señor hizo el milagro con esta provisión. Todos fueron saciados, todos fueron llenos y suplidos en ese momento. Dice la palabra que Jesucristo se levantó y fue al otro lado del mar de Galilea. Y cuando se encontró a la otra orilla, muchas personas de las que estaban en ese momento fueron a recibirle, y otras más. Pero Jesucristo, al ver la multitud, dijo algo importante. Jesucristo dijo: ustedes no me buscan por las señales. Ustedes no me buscan porque le he mostrado el reino de Dios. Ustedes no me buscan porque he venido a traer salvación y vida eterna. Ustedes no me buscan porque yo le doy vista a los ciegos, porque los paralíticos caminan,
Ustedes no me buscan por las señales. Ustedes me buscan solamente para saciar sus necesidades. Y es verdad, muchos de nosotros buscamos a Dios cuando tenemos muchas necesidades. Y no reconocemos que lo que Jesucristo anhela no es que nuestras necesidades físicas sean suplidas, sino nuestras necesidades espirituales. Porque nuestras necesidades físicas Él las conoce y también las espirituales. Pero nosotros, como hijos de Dios, como aquellos que nos acercamos a Dios, tenemos que suplir principalmente las necesidades espirituales. Porque si no somos suplidos dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra alma, no tendremos la fortaleza de poder resistir el embate de lo que el mundo nos está ofreciendo. Entonces es necesario saber que no busquemos a Cristo solamente para saciar nuestras necesidades, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino que busquemos a Cristo con un corazón humilde, humillado, reconociendo nuestra condición porque Él también la conoce. Pero es necesario venir delante de Él y poderla exponer. Decirle: Señor, te necesito. Señor, ayúdame en esto. Señor, solo no puedo. Se me agotaron las fuerzas. Y el domingo antes pasado el apóstol hablaba de algo importante. Y decía que aquellos que están atribulados, que no estén angustiados. Aquellos que están en apuros, que no estén desesperados. Y aquellos que estén derribados, que no estén destruidos. Porque es algo importante para nuestro crecer espiritual. Sí podemos estar atribulados, es verdad, es una condición. Que sí podemos estar en apuros, sí, es verdad, porque lo podemos estar. Que podemos estar en algún momento de rodillas, sí vamos a estar. Pero es Él quien tiene su diestra poderosa para levantarnos, para sustentarnos, para darnos de esa provisión en el momento justo, conforme a su propósito y a su voluntad. Amén. Recibe esta palabra de parte de Dios y levanta el ánimo en tu vida. Reconócelo en todos tus caminos, como dice. Fíjate de Jehová en todos tus caminos y reconócelo en todo lo que hagas. Porque dice la palabra que cuando nosotros confiamos y creemos en Dios, Él hará. Porque Él trabaja a favor de nosotros. Él trabaja conforme al propósito en nuestras vidas, pero a favor de nosotros, porque somos sus hijos. Ahora, debemos recordar algo que se nos puede pasar por debajo de cuerda. Ahora, ¿cómo evitamos o cómo evadimos este afán, esta preocupación insistente que el mundo nos está ofreciendo? Que cuando la realidad nos podemos decir: bueno, pastor, estás hablando bonito, me das ánimo, pero cuando yo veo mi hogar, lo veo con necesidades. Pues es verdad. Yo también me he visto en esa necesidad como tú y como yo. Yo me he visto en esa necesidad también de alimento, de vestido, de qué voy a beber. Pero principalmente propongo mi corazón delante de Dios para que mis necesidades espirituales sean suplidas. Y dice la palabra que a través de la oración, conforme al Espíritu Santo, Él nos ayuda en nuestras debilidades, el cómo pedir al Padre. Él nos ayuda en nuestras debilidades, el qué vamos a pedirle al Padre. Porque inclusive, como hijos, también habemos hijos malcriados que en vez de pedir, exigimos. Y no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios anhela de nosotros. Por eso, amigo, que si hoy estás escuchando por primera vez esta palabra, llévala a tu corazón, que el Espíritu Santo te lo revele a tu corazón, porque no es una palabra solamente de ánimo para que la escuchaste y diga amén, así lo voy a hacer, sino que lo cumplas, porque dice la palabra que seamos oidores y hacedores de ella. Déjeme decirle que yo también, en mi familia también pasamos necesidades, también pasamos circunstancias, pero estoy confiado de que la provisión de parte de Dios siempre llegará, siempre llegará. Ahora, vamos a leer Mateo 7:11. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
¿Se dan cuenta? No es lo que podemos pedirle a Dios, pero no exigirle. Porque Él conoce nuestras necesidades y dará conforme a su voluntad lo que nosotros merecemos, lo que nosotros necesitemos. Entonces, cuando la palabra nos muestra que como padres, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, a pesar de nuestra maldad en nuestros corazones, a pesar de que somos una raza caída, hay el beneficio para nuestros hijos. Hay el beneficio para nuestros hijos, en que si tu hijo te pide pan, no le darás una piedra. Que si tu hijo te pide un pescado, no le darás un escorpión. Por eso muchos de nosotros decimos que somos buenos. No, no somos buenos porque somos buenos por nuestra naturaleza. Somos buenos porque Dios lo pone en su bondad en nuestros corazones. Porque por nuestra naturaleza, mis hermanos, mucha gente no daría nada. Y aquellos que lo dan, sin embargo, todavía dicen, yo lo di. Y dice la palabra que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Por qué? Porque siempre está la humanidad del hombre. Pero la naturaleza de Dios es amor. En una de las prédicas el pastor Juan Manuel hablaba del amor. Ese amor inmerecido que fue dado a nosotros a través de su Hijo amado Jesucristo cuando fue llevado al Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor que fue manifestado para con nosotros. Eso es lo que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Por eso dice que la naturaleza de Dios es amor, es bondad, es fidelidad, es fe, es templanza. Y eso está enmarcado en nosotros a través del Espíritu Santo, a través del fruto del Espíritu Santo. Por eso les digo algo importante. No es lo que nosotros necesitamos, sino es lo que nos conviene. Y es lo que Dios manifiesta para nosotros, sus hijos. Así que no te preocupes en ansiedad, no te desesperes, no te desequilibre las necesidades que hoy tú estás cruzando, sino más bien anda delante del trono del Señor, sino más bien humíllate delante de los pies de Cristo y todas las necesidades sean llevadas al trono de la gracia, porque dice su palabra que Él estará para con nosotros en el oportuno socorro de nuestras vidas. Es una promesa que Dios nos ha dado, pero tenemos que creer. Recuerda lo que Jesucristo dijo, no seas como aquellos incrédulos, no seas como aquellos que no creen, que yo he ido a la cruz del Calvario para dar vida y vida en abundancia. Que yo he muerto por ti, que mi sangre fue derramada para salvar y sanar, para lavar tus pecados. Tenemos que creer confiadamente de lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo a través de su palabra. En 2 de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Qué precioso es el Señor. Dice la palabra que lo que has recibido de gracia, dalo de gracia. Que no seamos egoístas de lo que Dios nos ha dado. Y esto le estoy hablando tanto en lo físico como en lo espiritual. Porque es de saberse que muchas personas están pasando necesidades. Y puede ser que tengas la oportunidad de bendecir a aquellas personas. Pero piensas en tu corazón y dudas y claudicas, ¿será que lo hago o no lo hago? Si el Señor te lo ha puesto en tu corazón, hazlo. Igualmente, si el Señor ha suplido esas necesidades en tu corazón espiritualmente y te ha fortalecido espiritualmente y estás firme, dice la palabra que aquellos que están firmes, ¿verdad? Que ayuden a aquellos que tienen poca fe. Y sí encontramos personas que tienen poca fe, porque claudican en esos pensamientos de preocupación excesiva. Y debemos saber que el Señor nos permite que nosotros vivamos esas experiencias para poder buscarlo con más impetuosidad, con más denuedo y saber que Él está al control. Ahora, Dios provee con generosidad
todo lo que necesitamos conforme a su voluntad. Dios proveerá y provee a tu vida paz, seguridad, provee fe, provee confianza, provee sanidad, provee fuerza. Dios es el proveedor por excelencia, pero tienes que creerlo. Tienes que afirmarlo en tu corazón, sellarlo en tu corazón y verás cosas extraordinarias. No busques a Cristo solamente por tus necesidades. Busca a Cristo porque Él es el dador de la vida eterna, porque Él está allí para darnos la confianza de saber que somos sus hijos y que como hijos somos herederos y coherederos de su gracia, para que podamos ser testimonios a aquellos que lo necesitan, porque somos bandera de Cristo. Porque imagínense si hay personas, si nosotros como cristianos nos encontramos en esa posición, cuando nos invade la duda, cuando no creemos de verdad en esas promesas que Dios nos ha dado, cuánto más aquel que no conoce del Señor, cuánto más aquel que está esperando de ti una respuesta adecuada para conducirlo a los pies de Cristo. Por eso nosotros debemos reconocer que hoy lo que el Señor nos ha dado, lo que hemos recibido de gracia, nosotros debemos dar de gracia. No seamos egoístas con aquellos que lo necesitan. Somos los voceros del Dios viviente. Somos aquellos que estamos expuestos para que otros puedan saber quién es Jesucristo en nuestros corazones. Por eso hoy declaro esta palabra para que sea sellada en tu corazón y que todas tus necesidades sean suplidas conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Allí donde estás, te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos y poder permitirle al Espíritu Santo que te revele cuál es el camino que debes tomar en medio de esas necesidades que tú estás viviendo. Y recuerda, sí se pueden evadir, sí se pueden echar a un lado esas preocupaciones excesivas, sí lo podemos hacer. Para que tengas paz en tu corazón, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites vendrá provisto por el amor de Dios. Padre, gracias te doy por aquellos que hoy están escuchando este mensaje. Gracias por aquellos que hoy, Señor, inclinan su rostro delante de ti. Gracias, Señor, porque hoy has hablado a nuestros corazones de una manera especial. Gracias por estos estudios, Señor, que son de edificación, de consuelo y transformación en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque ellos nos ayudan a seguir avanzando, creciendo y madurando en nuestra vida espiritual. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has propuesto la gracia, esa gracia de Cristo en nuestros corazones para seguir avanzando. Porque tú eres el único que nos dirige, nos consuela y nos aconseja qué debemos hacer. Hoy proponemos todas nuestras necesidades a ti, Jesús. Por eso descansamos en ti, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Y también te queremos invitar. Si tienes una proposición de oración, si quieres conocernos mejor, te puedes contactar por los números que aparecen aquí en la pantalla y te vamos a atender. También queremos conocerte porque queremos que también pertenezcas a nuestra familia en Cristo Jesús. Pues bien, Dios les bendiga, les amamos en el nombre de Jesús. Amén.